Miren con cuidado cómo andan, no como necios, sino como sabios. Aprovechen bien el tiempo, porque los días son malos. Por lo tanto, no sean insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad del Señor. Efesios 5, 15 al 17. Después de haber analizado en las lecciones 7 y 8 la unidad que debe reinar en la iglesia cristiana y de comprender que esta unidad refleja la unidad que existe en la deidad, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y de agregar que la unidad está muy relacionada con el ejercicio del habla, la conversación y del modo de expresarse de los cristianos. Se nos da un mandato de ser benignos, compasivos y perdonadores y de desechar toda amargura, toda malicia, enojo, ira, gritos y maledicencia. La lección 9, que vamos a estudiar hoy, abarca el capítulo 5 desde el versículo 1 al 20 y retoma el hilo del capítulo 4, 32, el versículo final, donde se nos aconseja ser perdonadores unos con otros, de tal manera que Efesios 5:1 nos dice que seamos imitadores de Dios, particularmente en lo relacionado con el espíritu perdonador que debemos manifestar. Por ello, Pablo pone el acento en esta lección sobre el estilo de vida para nosotros los cristianos, que no debiera ser un aspecto marginal del cristianismo, sino su núcleo central. Por ello, el versículo de memoria exhorta a que seamos sabios y entendidos andando en la luz de Cristo. El primer punto que vamos a tocar es la sabiduría greco-romana y la sabiduría bíblica. La cosmovisión que tengamos y la identidad determinan los valores y la sabiduría con la cual nos conducimos en este mundo. Se puede definir a la sabiduría como cualidad de buen juicio, desarrollada a partir de la experiencia, la observación y la reflexión. La sabiduría, según los escritores bíblicos, proviene del Señor. ¿De dónde, pues, vendrá la sabiduría y dónde está el lugar de la inteligencia? Dios entiende el camino de ella y conoce su lugar. Entonces la veía él y la manifestaba, la preparó y la descubrió también, y dijo al hombre: He aquí, el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal la inteligencia. Job 28, versículos 20, 23, 27 y 28. Y el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Salmo 111, 10. La sabiduría es mejor que las piedras preciosas y capacita al hombre para enfrentar con ecuanimidad las vicisitudes de la vida. Pablo no llama a los cristianos a abrazar la sabiduría de la cultura greco-romana, que tenían diversas filosofías. La filosofía, que quiere decir literalmente amor a la sabiduría, es un intento de llegar a la verdad por medio de los procesos del razonamiento, mientras que la ciencia la busca por la observación y la experimentación, y la fe se apoya en una revelación sobrenatural. Las tres avenidas hacia la verdad, la filosofía, la ciencia y la fe, son de origen divino, pero todas han sido pervertidas
corrompidas por el pecado. Dios creó la mente humana con la capacidad de realizar procesos de pensamiento lógico. Formó el mundo natural y lo dio al hombre para que lo observara y estudiara. Reveló su voluntad a sus siervos los profetas. La razón, la observación y la fe deben usarse con equilibrio, porque ninguna de ellas en sí misma y por sí misma es un camino completo hacia la verdad. Cuando los hombres divorcian la revelación divina de la filosofía y de la ciencia con el fin de dejar a Dios fuera de sus pensamientos, se hacen vanos en su razonamiento y su necio corazón se llena de tinieblas, como dice Romanos 1:21. Cuando observan las cosas visibles del mundo creado, pero rehúsan reconocer al Creador y no lo glorifican como a Dios ni aprecian su bondad, sus procesos de razonamiento se vuelven no confiables. Profesando ser sabios, llegan a ser necios. Romanos 1:22. El mundo antiguo estaba plagado de conversaciones sobre la sabiduría. Los griegos dieron origen a la filosofía. La filosofía se rebeló en contra de la antigua sabiduría mitológica griega, donde Zeus, Metis, Atenea y Apolo, sus dioses, se relacionaban con la sabiduría de distintas maneras. Acudían para comunicarse con estos dioses, que en realidad eran imaginaciones suyas y representadas mediante ídolos, a distintos oráculos en los templos de Apolo o en Delfos, donde por intermedio de médiums espiritistas, especialmente sacerdotisas, recibían la sabiduría que buscaban, entre comillas. El visitante del templo de Apolo recibía de Pitia, su sacerdotisa, varias máximas que constituían la sabiduría délfica, de las cuales 3 eran las más populares e incluso han llegado hasta nosotros, y son: la primera, conócete a ti mismo; la segunda, nada en exceso; y la tercera, la certeza lleva a la ruina. Los filósofos, aunque rechazaban los aspectos mitológicos de la antigua religión, aceptaban los oráculos de Delfos. Pitia había declarado que Sócrates era el hombre más sabio de Grecia, y tomaron su primera máxima, conócete a ti mismo, por lo cual se dieron a buscar la sabiduría apelando a la razón humana, y este pensamiento moldeó la cultura occidental. Por otro lado, el budismo es una propuesta de estilo de vida centrada en la experiencia humana y la psicología. Todas las filosofías o creencias del mundo comparten este concepto común: conócete a ti mismo. O sea, estas filosofías representan un esfuerzo por conocer centrado en el ser humano, para comprender la realidad última de la vida, e influyen sobre el estilo de vida de las personas, en la toma de decisiones y en el comportamiento. Por ello, la sabiduría humana, tanto en Occidente como en Oriente, rechazó de la revelación divina y se apartó de ella. Por otro lado, la característica fundamental de la sabiduría bíblica es que se cimenta en la revelación divina. Santiago describió, por ejemplo, la sabiduría cristiana como procedente de lo alto, Santiago 3:17, y no terrena, animal
diabólica, como dice Santiago 3:15. Pablo realiza y desarrolla el mismo contraste entre la sabiduría cristiana y la mundana, apelando a los conceptos de luz versus oscuridad. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, les dice a los Efesios, en Efesios 5:8. Por eso advierte a los efesios que no se dejen engañar con palabras vanas, Efesios 5:6, ni por las obras infructuosas de las tinieblas, Efesios 5:11. Podríamos preguntarnos, ¿por qué Pablo describe la sabiduría del mundo de una manera tan sombría? ¿Acaso los filósofos del mundo no daban también buenos consejos y enseñaban un estilo de vida basado en la justicia y el respeto mutuo? Sí, muchos de ellos así lo hacían. Sin embargo, por más noble que sea el estilo de vida que idee la filosofía humana, será siempre deficiente, parcial y basado en una motivación errónea, porque rechaza la revelación de Dios y el poder de su intervención en el mundo. Entonces esto hace que su filosofía sea inútil para la salvación y para la vida en el reino de Dios. La impureza sexual, que en la Biblia se llama fornicación, es decir, relaciones sexuales ilícitas de todo tipo, no constituía ni constituye actualmente un problema para la ética de la mayoría de las filosofías. Solo se está libre de la corrupción cuando no se da cabida a un pensamiento inmoral. Solo hay seguridad cuando se aparta la mirada de cualquier objeto que pudiera servir o originar un pensamiento impuro. José demostró la importancia de huir de la fornicación. Muchas personas se librarían de lágrimas, remordimientos, pobreza, necesidad, enfermedades y calamidades permanentes si solo prestasen atención a estas palabras. Ningún pecado mancilla el cuerpo como la fornicación. Ningún pecado tiene su origen dentro del cuerpo en la misma terrible forma como lo hace la fornicación. El efecto más inmediato de los pecados como el robo, la falsedad, la codicia, está en la mente, pero la impureza afecta directamente el cuerpo. Aunque los excesos como la embriaguez y la glotonería son pecados que se cometen en el cuerpo y por el cuerpo, se introducen en este desde afuera. Pero cuando se comete fornicación, se usa el cuerpo como instrumento directo del pecado. Perturba la bella y simbólica unidad del matrimonio, que representa la unión que hay entre Cristo y su iglesia. Por otro lado, las palabras de las filosofías mundanas son vacías, porque no tienen el poder de la gracia, la redención, el perdón, ni el poder del Espíritu Santo para transformarnos y ayudarnos a andar por el camino de Dios. Por esta razón, Pablo no propugnaba el principio o máxima griega de conócete a ti mismo, sino que el apóstol propugnaba la revelación de Dios en Cristo Jesús. Solo el Dios bíblico que nos creó puede revelarnos quién es Él y quiénes somos nosotros. No nosotros conocernos a nosotros mismos. Es Dios quien nos
conoce perfectamente y puede darnos por revelación esa idea cabal de cómo somos y cómo podemos ser transformados para ser felices. Solo Dios puede darnos la gracia y el poder para vivir esa vida en su reino. Andar en la luz significa dar fruto de la luz, lo cual consiste en toda bondad, justicia y verdad, como dice Efesios 5, 8 y 9. Vivir de tal manera que agrade al Señor, Efesios 5, 10, y vivir en la luz de Cristo, porque es Cristo quien nos alumbra. El segundo punto es despierta tú que duermes. Y vamos a ver Efesios 5 desde el 11 al 14. Los cristianos deben ser un constante reproche para el mundo por medio de sus palabras y sus vidas. No pueden ser observadores pasivos o neutrales frente a la iniquidad, sino deben ser activos en exponer y denunciar el pecado. Cristo es nuestro ejemplo. Él vivió tan enteramente en el mundo que sus contemporáneos lo acusaban de ser un hombre comilón y bebedor de vino, como dice Mateo 11, 19, a pesar de que no lo era. Vivió de tal manera en consonancia con los principios de Dios que nadie pudo hallarlo culpable de pecado. No solo no debemos participar en las infructuosas obras del pecado, sino que no debemos tolerarlas ni simpatizar con ellas. El cristiano no puede ser un observador pasivo o neutral frente a la iniquidad. Por el contrario, debe ser activo en exponer y denunciar el pecado. No podemos tener una cómoda indiferencia con las obras de las tinieblas. Los pecados secretos quedan expuestos por los destellos de la luz de la verdad en la vida que es comparada a una espada de dos filos que discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es una lente que concentra la luz de la verdad en la conciencia con ardiente convicción. Despiértate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. El llamamiento es para los que no se han arrepentido, para que se levanten de su letargo y le den a Cristo la oportunidad de llevar a cabo en sus vidas su obra salvadora. El tercer punto es aprovechando bien el tiempo. Redimir el tiempo es más que no ocuparse en actividades ociosas o frívolas. Una persona no es buena sencillamente porque no es mala. Como Jesús, debemos sentirnos impulsados a identificarnos con los negocios de nuestro Padre, buscando activamente oportunidades para hacer el bien. En la parábola del mayordomo infiel, Jesús destacó la diligencia y la sabiduría de los comerciantes del mundo al hacer sus negocios como un ejemplo para los hijos de Dios. La necesidad de aprovechar cada oportunidad de hacer el bien. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Mateo 5:44. Este consejo de aprovechar el tiempo tiene una razón, y es que los días son malos, no solo por el mal moral prevaleciente, que en realidad actualmente es como una catarata imparable, sino por la enfermedad, por la persecución, por el sufrimiento mental,
lo cual priva al cristiano de muchas oportunidades de servicio. Aunque tales circunstancias nos acosan, se nos aconseja a no ser insensatos o necios o ignorantes. El cristianismo o el cristiano que no usa las facultades y la inteligencia que Dios le ha concedido para saber cuál es la voluntad de Dios para él, comete pecado. No se puede vivir sabiamente sin entendimiento, y el conocer la voluntad del Señor debe ser el blanco supremo del creyente. Efesios 5:18. Otro consejo que se nos da es el de no embriagarnos con vino o bebidas alcohólicas de cualquier clase. La embriaguez es un mal social que glorifica el desperdicio, la excitación emocional y la temeraria búsqueda de placer. Todo lo que priva al ser humano del uso de la razón significa deterioro del alma e ineptitud para el reino de Dios. Y el cuarto punto, adoración llena del Espíritu. La búsqueda de los estimulantes malsanos es reemplazada por el entusiasmo espiritual bajo la influencia del poder del Espíritu Santo, que nos lleva a la testificación entusiasta de la fe. Esto es muchas veces acompañado por cánticos de alabanza a Cristo en forma comunitaria. Se podía adorar cantando los salmos del Antiguo Testamento con acompañamiento instrumental o bien himnos compuestos por los creyentes y cantados por todos. La alabanza es la parte más importante de la adoración. Se contrasta el culto de adoración a Dios, inspirado por el Espíritu, con el comportamiento egocéntrico de los paganos. Por lo general, el objeto específico de la alabanza musical es el Señor Jesucristo. El Espíritu Santo inspira los cánticos en honor a Dios, en el nombre de Jesucristo. O sea, están presentes en esta alabanza los tres miembros de la deidad como participantes activos. Finalmente, como conclusión, diremos lo siguiente: si usted desea ser un hombre o una mujer del Espíritu, debe llegar a ser un hombre o una mujer de la palabra. Dios le habla a usted mediante sus páginas. Existe una correlación directa entre asimilar la palabra de Dios escrita con la capacidad de oír al Espíritu cuando aplica la palabra en su vida. George Mueller era legendario por su vida de oración. Ponía cada necesidad delante de Dios en oración, confiando en que el proveedor todopoderoso proporcionaría todo para sus chicos necesitados. Cuando comenzó a hacerse cargo del orfanato de niños en Bristol, Inglaterra, lo sostenía con oración. Cuando ese ministerio creció hasta atender a más de 2,000 niños, incluyendo a un personal de varios cientos de personas y varios edificios grandes que todavía están en pie hoy, era sostenido con oración. Mueller no tenía ninguna fundación patrocinadora, no pedía dinero y no había junta de iglesia ni junta misionera que respaldara esos enormes gastos diarios. Sin embargo, él creía en un Dios poderoso y amante
que supliría cada necesidad conforme a las riquezas de su gloria, como dice Efesios 3:16. El caminar de Müller con Dios era muy real. Aprendió algo al comienzo de su ministerio que coloca todo esto en perspectiva. Escuche sus propias palabras. Antes de esto, dice él, tenía por costumbre, ya hacía 10 años al menos, como algo habitual, entregarme en oración después de vestirme a la mañana. Ahora vi que lo más importante que tenía que hacer era entregarme a la lectura de la palabra de Dios y meditar en ella para que así mi corazón pudiera consolarse, animarse, ser advertido, reprendido, instruido, y para que así, mientras meditaba, mi corazón pudiese ser atraído a la comunión experimental con el Señor. A menudo me sorprendía de no haber visto antes en mi vida la importancia de la meditación basada en las Escrituras. Como el hombre exterior no está en condiciones de trabajar a menos que coma, que se alimente, así también sucede con el hombre interior. ¿Cuál es el alimento del hombre interior? No la oración solamente, sino la palabra de Dios, no la simple lectura de la palabra de Dios, no. Debemos considerar lo que leemos, meditar en ello y aplicarlo a nuestro corazón. Mediante su palabra, nuestro Padre nos habla. Cuanto más débiles somos, más meditaciones necesitamos para fortalecer nuestro hombre interior. George Müller, mundialmente famoso por su vida de oración y de fe, en realidad era un hombre de la palabra, y esta era la razón de su éxito. Se convirtió en un hombre del espíritu al convertirse en un hombre de la palabra.